mi querido Carlos, tanto tiempo preparándose ya para entrar a clase, me imagino. Sí, harto tiempo en realidad, pues, bastante tiempo, un gusto de saludarles y bueno, preparándonos precisamente para lo que se viene este año. Nosotros queremos volver a la presencialidad, lo hemos venido señalando desde siempre. La discusión ha estado con el Ministerio en función de las condiciones para garantizar de que no tengamos niveles de contagio el día de mañana en nuestros estudiantes. Pero bueno, estamos allí dando Claro. la pelea porque el ministro insiste con un protocolo bastante deficiente. Es que eso es porque, mira, Carlos, hoy día estoy acompañada por Jaime Coloma y Leo Marcasolo. Todo el resto me abandonó. No, pero ¿por qué haces eso? Se Estás ríe. acompañada. No, sí, no, es que era para presentárselo porque no sé si él sabía. Entonces, pero lo que quería dejar súper claro es que en este programa siempre hemos partido de la base de que profesores y profesoras quieren volver a clases. Y lo que están pidiendo desde el día 1 es verdaderos protocolos al ministerio. Porque sabemos que en los colegios, en las escuelas, en los colegios públicos, digamos, La situación es deficiente, claro, hay evidentemente, 45 claro. alumnos por sala, digamos, y no hay ninguna posibilidad de tomar los protocolos que suponíamos eran los adecuados. ¿Qué está pasando ahora con el ministerio? ¿Cuáles son esos? Entendí que ya no hay como un metro de distancia. ¿De qué se trata, Carlos, lo que están proponiendo ahora desde el Ministerio de Educación? Bueno, primero señalar que el ministro de Educación hace 3 meses y medio atrás, 3 meses y medio, dio a conocer e informó al país que el 2 de marzo se vuelve a la presencialidad en forma obligatoria. 3 meses y medio atrás. Ese mismo día que el ministro hace el comunicado, nosotros como organización también sacamos nuestro comunicado y dijimos que nos parecía primero sumamente irresponsable con 3 meses y medio de antelación dar una determinación de ese tipo sin saber qué iba a estar ocurriendo el 2 de marzo. Claro. Pero además de ello, dijimos que había un tiempo precioso de 3 meses y medio para preparar este regreso a la presencialidad, porque nosotros lo que queremos es volver y lo que queremos es que las escuelas y liceos de Chile estén en condiciones para este retorno. Sin embargo, en estos 3 meses y medio, a pesar de que nosotros lo manifestamos públicamente en múltiples intervenciones, en entrevistas, no hemos recibido un solo llamado del ministro de Educación para sentarse y decirnos, a ver ustedes qué es lo que opinan, qué es lo que piensan, cómo ven ustedes la situación. Y a 8 días hábiles de iniciarse el proceso, el 2 de marzo, el ministro saca un protocolo que por supuesto es un protocolo hecho por él, sin preguntarle a nadie, seguramente a sus asesores, pero a nadie más, y la verdad que es un protocolo bastante deficiente. Es un protocolo irresponsable, a juicio nuestro, es un protocolo que además pone en riesgo la salud de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque lo primero que plantea es que no hay aforos. Es decir, extrañamente para ir al cine, para ir al teatro, para ir al estadio, para ir a cualquier parte se necesitan aforos. Para entrar Pero a los un niños parque de Chile, incluso. A un claro, y parque los niños nacional, no por tienen, ejemplo. exactamente, no tienen la posibilidad de tener aforo y por tanto lo que él está diciendo es que sabemos que en muchas partes del país tenemos escuelas con 35, 40, 45 estudiantes, van a tener que estar todos en el mismo espacio, sin aforo, a 30 centímetros, a 40 centímetros de distancia. Segundo, plantea que se debe partir con la jornada escolar completa, que es estar todo el día en la escuela desde el día 1, lo que a nosotros nos parece una locura, porque creemos que lo que correspondería sería ir evaluando, iniciar una marcha blanca, ver cómo se dan las medidas, si hay contagios, si no hay, ir avanzando y después, obviamente, iniciar la jornada escolar completa. En tercer lugar, otro tema que también lo plantea el protocolo es que habla de la ventilación, pero hay dos condiciones que son fundamentales y dice el protocolo que se tienen que dar en la medida de lo posible. O sea, si es que se dan bien y si es que no se dan, no se importa. Y son fundamentales. Hablo de ventilación cruzada, que es un tema que los epidemiólogos y los especialistas han venido señalando con mucha fuerza, y sin embargo él dice que donde se pueda que haya y donde no se pueda que no haya nomás, no importa. Y lo otro, los medidores de CO2, que hemos dicho que también es una cuestión muy importante para saber cómo está la condición del aire. Respecto de las mascarillas, que nosotros tuvimos muchas críticas el año pasado hacia el Ministerio por la calidad de las mascarillas que enviaron, no dice absolutamente nada, por tanto lo más probable es que sigan enviando las mismas mascarillas. En definitiva, una serie de situaciones que están planteadas en el protocolo y que creemos nosotros que si se implementa así el retorno a esta presencialidad va a ser un desastre.
porque indudablemente está en riesgo la salud de nuestros estudiantes. Carlos, yo primero, hola, muy buenos días, Carlos, gracias por este contacto. Yo creo, mira, yo tengo la sensación de que esto también es una movida política, para ser bien honesto, que tiene que ver con qué es lo que pasa con el gobierno entrante y dejar una situación media caótica. Obviamente, y yo lo digo muy responsablemente, es una idea que yo tengo, no tengo ninguna certeza al respecto, no estoy metido... No tengo certeza, claro, pero tampoco dudas. No está en el segundo piso de la moneda. No estoy en el segundo piso de la moneda, pero me llama la atención porque de alguna forma es evidentemente por los protocolos sanitarios que tú estás mencionando y que yo también leí la entrevista además que el ministro saliente dio. Llama la atención porque es una situación tremendamente riesgosa. Yo tengo una hija que entra a cuarto medio y que evidentemente está preocupada por el tema, porque cualquier joven y cualquier niño, para qué decir niños pequeños, son mucho más vulnerables a este tipo de cosas por el contacto. También es cierto que el tema social y la construcción de las dinámicas sociales es muy importante la presencialidad. ¿Han podido hablar, Carlos, con el ministro entrante? ¿Han podido dirigirse de pronto a lo que llamamos hoy día la moneda chica? Porque finalmente, si tú lo piensas, Carlos, van a tener pocos días de este ministro. Yo insisto, yo creo que aquí hay una estrategia política y por eso lo pienso así, lo manifiesto así. Y quizás sería interesante saber cuáles son las posturas, porque de hecho en la entrevista que da el ministro saliente, dice que él sí ha hablado con el ministro entrante, sí ha hablado con el presidente electo y que aparentemente el presidente electo también está en la idea de cumplir con estas normativas. Y eso ya me parece más delicado porque tú hablas de marcha blanca y yo creo que efectivamente lo que aspiramos todos los papás, me imagino los jóvenes y los profesores, que además aquí también hay una cosa bien importante. Sí, ponemos el foco en los estudiantes, pero los profesores también están en una situación de riesgo. Entonces me parece que hay una situación tremendamente compleja y muchos profesores, yo tengo amigos que son profesores, bueno, Carlos, tú eres presidente del colegio de profesores, quieren volver a la presencialidad. O sea, está también esta idea remota que se pretende instaurar de que no es así, también es una mentira. Entonces, ¿han podido hablar con el gobierno entrante? ¿Han podido hablar con el ministro que viene? Porque ahí yo creo que tienen que también establecer una discusión. Claro, correcto, sí. Bueno, yo comparto tu apreciación y creo que efectivamente detrás de todo esto hay una decisión política de parte del gobierno saliente en tratar de dejar la situación, digamos, lo más caótica posible, porque la verdad que no se logra entender, porque además es totalmente contradictorio con lo que dice incluso el ministro de Salud. Si aquí hay un plan paso a paso, que cada vez que como una baja de fase, de 4 a 3 o de 3 a 2, las consecuencias que eso tiene es que los aforos son los que se restringen por sobre todo, los aforos. Y eso el ministro de Salud permanentemente lo está diciendo. Entonces es muy extraño que algo tan crucial, que es lo único que va quedando, porque si uno analiza cuáles son las medidas de protección que hoy día van quedando de parte del gobierno hacia el tema de la pandemia, es el tema de los aforos. Y sin embargo en educación y con los niños, con 4 millones de niños, se pretende que no existan aforo a partir del 2 de marzo. Entonces yo coincido plenamente con tu apreciación al respecto. Ahora, por otro lado, sí, yo me reuní con el ministro entrante, con el ministro que va a ingresar, también me reuní con el subsecretario de Educación, que va a entrar, que lo acompaña. Estuvimos conversando largo rato sobre estos temas, reunión informal, no fue reunión oficial del colegio porque él todavía no asume, pero nos pareció importante tomarnos un café y conversar y dialogar sobre muchos temas que por supuesto tienen que ver con el profesorado y con la educación chilena. E indudablemente que uno de esos temas fue este, y por supuesto que nosotros esperamos tener, y a partir de la conversación que sostuve con el ministro, veo de que hay una visión diferente respecto de cómo enfrentar el tema, partiendo por algo que es crucial, y que este gobierno se ha negado todo, desde el día 1 se ha negado a implementar, que son mesas de trabajo en donde podamos escucharnos, porque además cada realidad es totalmente distinta. Una cosa es lo que pasa en el norte, en el sur, en el centro. Yo he estado visitando muchos, ahora en el verano, a muchos alcaldes de distintas localidades del norte y del sur de Chile. Incluso ellos me dicen, tenemos realidades distintas en la propia comuna. Escuelas que están en mejores condiciones, otras que están un poco peor. Claro. Y por supuesto que no se puede pretender que una medida salga de Santiago y tenga que hacerse rajatabla en todo Chile de la misma forma. Ese es el tema de fondo. Ahora, respecto de lo que ha dicho el ministro, aquí hay una situación de engañar y de mentir, yo lo he venido sosteniendo, porque efectivamente aquí la posición del gobierno ha sido fundamentalmente tratar de hacer creer
que el Colegio de Profesores y que los profesores de Chile no queremos volver a la presencialidad. Y yo cada entrevista que tengo parto diciendo queremos volver a la presencialidad porque nada reemplaza la presencialidad. ¿Quién más que nosotros, los profesores, sabemos que la presencialidad es reemplazable? Como si quisieran Entonces, seguir haciendo esas clases híbridas que eran más difíciles. Claro. ¿Te acordás? Terrible, y terrible. una cosa importante es lo que dice Carlos, que el gobierno le da una connotación como si los profesores estuvieran un poco flojeando, como Sí. si se quisieran hacer la chancha. Así Sí, Claro. sí, claro, claro. O sea, como que en el fondo lo polariza la situación y no respeta el discurso de ellos, ¿cachai? Que es volver bien. Y qué, no buen, es- qué buen punto lo que dice la Leo, porque en definitiva no es solamente polarizar, es poner, que es algo bien particular, fíjate, si tú lo piensas de la derecha, siempre construir un enemigo. Claro. Fíjate que no solamente Es la polarizar, teoría es de la exclusión. claro, entonces No, finalmente los profesores son los enemigos y los flojos. y los flojos. O Y el sea, no resto- lo dicen, pero, pero- la tensión pero- inherente es Es lo como, que quieren. Ay, quieren Claro. seguir en la casita, levantándose tardecito, Bueno, y ¿cachai? además hay movimientos, Carlos, que lamentablemente, movimientos más conservadores, que casi prácticamente han planteado que los profesores no han hecho y no hemos hecho, porque los que hacemos clase, claro que uno hace clase en una universidad distinta un poquito, Claro. pero como que uno no hiciera nada, cuando finalmente es mucho más complejo porque tienes que lidiar con Por tecnologías cierto, nuevas, claro. O sea, con el no, entusiasmo, es con mucho, capacidad. es mucho peor porque uno ¿No te- cuando no te hace pagaban ni clases internet? presenciales puede un poco darse vuelta, puede apoyarse los alumnos. Además, apoyar directamente pero eso. cuando uno hace clases, tú que haces clases, yo que hago clases por tele, es todo tuyo. Los alumnos están en Marte o en Júpiter. Es muy ¿cachai? Y complicado. con la cámara apagada. Y con la cámara apagada, Y ojo, no que lo nosotros podí- tenemos alumnos que quieren estudiar la carrera, que además ya están... Sí, po. Yo me imagino, y por eso hago la distinción Claro. también, los profesores universitarios estamos en una situación, yo creo que diferenciada, y no De puedo dejar privilegio. de privilegio, pero Carlos, en el caso de usted es muy complejo también mantener la atención y hay un estrés adicional. Entonces, vuelvo un poco a lo que estábamos planteando, porque, insisto, y tú lo dijiste recién, el ministro saliente dice que se ha juntado con el ministro entrante y que en definitiva apoya todas estas medidas. Y eso es muy De complejo. hecho, le voy a leer algo a Carlos. Dice, Liga de la Serpiente nos dice, el ministro hoy en la mañana culpó directamente al Colegio de Profesores del no diálogo. Habló de las cifras en infraestructura, que en realidad eran menos de 200 lucas por colegio, y sobre todo, obviamente dijo que han hecho todo bien. Pero parece estar en una Claro. guerra con ustedes, Carlos, ¿no? Sí, la verdad que el ministro de Educación lo que ha hecho durante estos 2 años ha sido intentar volver a una presencialidad en condiciones que, por cierto, no estaban. Nadie le ha creído, además yo creo que él está muy molesto por ello, porque a pesar de que ha dado muchas fechas para el retorno, los apoderados no han enviado a los niños a la escuela. Y aquí hay una premisa falsa que yo creo que es importante también destacar, porque todos los análisis que hace el ministro, y yo quiero decir que también alguna prensa, he tenido algunas discusiones por radio, por televisión con algunos periodistas, porque dan cuenta de las cifras que entrega el ministro respecto del año pasado. Y dice, mire, hubo muy pocos contagios, las escuelas funcionaron súper bien, no pasó absolutamente nada, ¿por qué ahora no aceptar este protocolo? Yo quiero recordar que el año pasado no llegó más del 20-25% de los estudiantes a las escuelas. Claro. Entonces, claro que es muy distinto un establecimiento en donde en un curso tienen que llegar 45 niños y había 6. Entonces, claro, con 6 niños uno coloca un niño en cada esquina, ve las condiciones, en el patio los ve a todos en el momento que están en el recreo porque son muy poquitos, pero nosotros no queremos una presencialidad para el 20%. Nosotros necesitamos la presencialidad para todos los estudiantes de nuestro país. Entonces, lo que queremos es que efectivamente las condiciones estén dadas en función de que van a llegar todos los estudiantes, no de que va a llegar el 20%. Exactamente. Y ahí es donde el ministro engaña, porque él sabe que esa es la realidad, y él dice, no, porque el 99% de las escuelas abrió. Claro, las escuelas estaban abiertas, estaba la puerta abierta de la escuela, pero los niños no llegaron a la escuela, y eso Claro. lo sabemos todos porque estábamos allí. Entonces, es una situación absolutamente distinta. Y el ministro, claro, tiene que culpar a alguien respecto a este tema. Están allí los puntos de prensa, están los comunicados, están las entrevistas. Cada entrevista he dicho, nosotros estamos plenamente disponibles a conversar, a dialogar, donde quiera, cuando quiera, vamos y conversemos. Entonces, que nos diga hoy día que no queremos dialogar, por favor, ¿de qué estamos hablando? Yo fui hasta La Moneda a hablar con Sebastián Piñera, con todo lo que ello significa, igual fui, porque soy presidente del gremio.
y le planteé al presidente de la República la necesidad de conformar mesas de trabajo. Esto fue en febrero del año pasado, febrero. Cacha, Y el presidente de la República dijo, sí, perfecto, las vamos a hacer. En el punto de prensa dijo, vamos a formar mesas de trabajo porque es lo que nos han pedido. Y no hubo nunca más un llamado y no hubo ninguna voluntad del gobierno para formar esas mesas de trabajo. Entonces aquí quien no ha querido dialogar no somos los profesores precisamente. Y es interesante lo que plantea Carlos porque también nos pone en jaque, y aquí hay que hacer una culpa, el seguimiento también de la prensa, ¿no? Pero Sí. absolutamente. Porque no basta con que se haga un anuncio, aquí hay que hacer un seguimiento a las noticias. Por Ahora, eso yo hice, perdona dale, Jaime, dale, hincapié por favor. cuando partimos el programa, en que en este programa nunca hemos mentido con respecto a eso. Jamás hemos dicho que el Colegio de Profesores no quiere volver a clase. Y lo vamos a repetir una y otra vez, porque eso no es real. Y esa polarización de la que hablaba Leo, así como que los ponen entre enemigos, ponen un Claro. enemigo ahí, la prensa se hace cómplice de eso. Es que- Completamente. Al poner titulares que no son reales. O sea, Carlos es súper honesto y lo que Carlos está diciendo, que en el fondo lo único que quieren es evitar la tormenta perfecta. No es que no quieren que quede la crema nomás. Es que te das cuenta, Leo, pero que- ese no es el discurso de la prensa. Y nuevamente nuestros colegas, o sea, uno también que no. Sí, pues, es que no, es que tenía un punto súper bueno, porque Sí. además me gusta que hayáis dicho la tormenta perfecta, porque yo insisto, todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos hablando con Carlos, lo que hablábamos ayer con Egon? Con Egon, gracias, de la descentralización, todo lo que uno está viendo, observando respecto incluso a muchas situaciones que probablemente van a tomar más fuerza a partir del 11 de marzo, nos hablan de una estrategia política. Y yo creo que eso también hay que tomarlo en consideración y hay que empezar a establecerlo. Y a mí me gusta, porque además se ha estudiado, Carlos, que en ciertas dinámicas políticas se crea la construcción de un enemigo. Y en ese sentido también hay una hiperideologización, donde si tú te fijas, en general la centro derecha y la derecha se higieniza y pone siempre el enemigo en la centro izquierda y la izquierda. Están atacados por tener ese sesgo ideológico también que se focaliza fundamentalmente en el colegio de profesores cuando se establece esta idea de ser ser más representativo de un movimiento, de un pensamiento más de centro izquierda, porque ahí también hay una cosa muy potente. Y a mí personalmente me da mucha risa porque, insisto, y ocupo intencionalmente esta palabra, se higieniza como que la centro derecha y la derecha no tuvieran sesgo político. Y resulta Claro. que tienen sesgo político y no solamente tienen sesgo Ideológico. político, y además dominan prácticamente la mayoría, Claro. si tú te fijáis, de los medios, de las formas de pensar, de la estructura. A mí me da mucha risa cuando dicen, por ejemplo, estos movimientos de con mi hijo no te metas, pero señora o señor, usted se está metiendo con los míos. O sea, tampoco está siendo usted Claro. tan limpiecito, digamos. ¿Ha pasado eso? ¿Han tratado Sí. de establecer la construcción también de un enemigo ideologizado, de poner ciertos sesgos en el colegio de profesores, en tu presencia probablemente, Carlos? ¿Ha pasado un poco eso? Sí, sí, efectivamente, Jaime, aquí ha habido una constante, yo diría, bueno, yo asumí el año pasado en el mes de enero, en febrero fue muy duro porque estuvimos con todo el tema del retorno a la presencialidad del año pasado, que también querían volver porque según ellos estaban todas las condiciones, y allí tuvimos, recuerden ustedes, las declaraciones de algunos ministros que señalaban que los profesores estaban de vacaciones todo el año, Sí, claro, que los Claro, ministros- lamentable. como el seco como que fueran flojos. Claro. Claro, que éramos flojos, que no queríamos volver, que no nos interesaban los niños. Posteriormente, en ese momento, Kast, que después fue candidato a la presidencia, hizo todo un alarde por el tema de la vacuna. Yo trabajo en la comuna de La Florida. Nuestro empleador nos llamó a vacunarnos en un día determinado y según él yo me había saltado la fila y generando todo un tema que hasta el alcalde, que es de derecha, salió a decirle, ¿sabe que está equivocado? Aquí fue el empleador el que llamó a los profesores a vacunarse y el presidente del colegio no se ha saltado en ninguna fila. Entonces, es permanente en realidad esta situación y también hay otra variable que yo he visto que a mí me preocupa. Hace 2 o 3 semanas atrás, en enero, se generó toda una tremenda discusión por unas declaraciones mías en una entrevista en Mercurio, en donde el titular daba cuenta de una parte de la entrevista muy sesgada, pero la bajada del titular explicaba claramente lo que yo había dicho. Y la verdad es que cuando yo leo estaba bien lo que había dicho, pero en la bajada. Pero el titular era sumamente distinto Claro. y generó todo un tema, ya de todas partes llamaron, expresando que yo había poco menos que dicho que no quería volver a las clases presenciales, cuando era todo lo contrario. Entonces, hay situaciones que se han ido dando que obviamente ponen palabras que uno no dice, interpretan situaciones que uno no plantea,
y en lo general eso tiene que ver también con ir bajando el nivel. En estos días tuve una entrevista en donde un periodista insistía en que si me sentía solo, porque pareciera que estaba solo contra el mundo, digamos, en esta pelea. Yo le decía, perdón, están los apoderados con nosotros, están los profesores, están las comunidades escolares, los asistentes de la educación. Entonces hay mucho de querer caricaturizar que los equivocados somos nosotros y que la razón la tiene el gobierno. Mira, vamos a leer el público. ¿Por qué está tan solo Carlos Díaz en esto? Dice Ana Cruces, un gran saludo al señor Carlos y a todos los profesores y profesoras de Chile. Felicitaciones por la preocupación de la vida de los alumnos y estudiantes. Gracias. Ángel Osvaldo en Facebook dice, los contagiados aumentarán aceleradamente con las clases presenciales. En YouTube, Mark Show 182 dice, esos protocolos sanitarios del Mineduc son aplicables desde colegios a universidades y ponen en riesgo a los estudiantes y profesores. Hay profesores con enfermedades de base o son muy viejitos, o niños niños y adolescentes con enfermedades de base también. En YouTube, Esmeralda Flores dice, Salvador, en el colegio de mis hijos son 40 y más. Es horrible ese plan. ¿Ellos pagarán si los niños se contagian? Mira que esa otra pregunta, porque harto caro sale a veces también llevar a los niños. Esa es una crisis que se va a sumar, que todavía no la hemos descubierto, digamos, los costos. Dice A.W. Engelchen, dice Carlos Díaz, aparte de la pandemia, hay que reducir los cursos ya a un máximo de 25 estudiantes. 45 es una cifra insólita pedagógicamente. Que también es un tema, ¿no? Es muy interesante lo que está diciendo, porque eso debería ser quizás lo que habría pasado, que lográramos que hubiese máximo de 25, 30, por último, no sé. Es que ahí, fíjate, pero 45 estudiantes en una sala. Carlos lo decía también al principio cuando empezamos a conversar, o sea, a ver, fuera de joda, tú mencionabas, Carlos, 3 meses, pero la verdad es que han habido 2 años para establecer unas mejoras importantes y sustanciales en los colegios públicos. Yo aquí saco definitivamente los colegios privados porque de verdad funcionan en otra lógica a propósito de la aporofobia de nuestro país. Y por otro lado también de potenciar la posibilidad de desarrollar clases híbridas, porque la pandemia, lo que hemos estado viendo, no ha terminado, más allá de que se está tratando de dar la ilusión de que hay un término, y quizás sea necesario establecer ciertas dinámicas donde todavía lo híbrido es fundamental, ahora, que además genera también un sesgo de igual. clase, porque evidentemente hay comunas y hay regiones que no tienen, para qué hablar de lugares más rurales, que no tienen ninguna posibilidad real, concreta, de acceder a la posibilidad de educación híbrida. Entonces, finalmente, todo esto sigue ampliando la brecha. Lo otro importante es lo que dice Emagón, acá dice, ¿y qué pasa con la alimentación en el colegio? Que es lo que hablaba Carlos de la jornada escolar completa, Carlos, También, ¿verdad? muy importante. Porque dice, Exactamente. cuando tienen jornada escolar completa, ¿dónde almuerzan? ¿En el patio, en la sala, en el comedor? ¿Dónde? ¿Están todos los colegios preparados para eso, Carlos? Y lo que decíamos antes, el tema de la territorialidad, es decir, Exacto. En la zona de Punta Arenas van a poder almorzar en el patio los niños en este periodo, van a tener que estar en un comedor en donde van a haber 100, 200, 300, sacándose la mascarilla para poder almorzar, porque de lo contrario no va a poder ser. Pero mira, yo quiero llevar también la discusión un poco, Jaime lo planteaba, creo que es importante tener presente, la posición que tenemos como colegio de profesores y que ha sido férrea, fuerte, tiene que ver con que nosotros lo que estamos exigiendo, en definitiva, al Estado de Chile, es que tenga un estándar similar para todos los niños del país. Exacto. No es posible que un grupo de niños, porque tienen las condiciones, porque están en escuelas privadas, tengan todas las condiciones para decir aquí no va a pasar mayores problemas de contagio. Y sabemos que así va a ser, qué bueno. Pero la gran mayoría de los estudiantes, en función de este protocolo, porque dice que las cosas hay que tenerlas dentro de lo posible y lo utiliza, no es que yo lo esté caricaturizando, o sea, comillas, el protocolo dice esto tiene que estar dentro de lo posible, si no está, no importa, eso no lo podemos permitir, aquí tiene que haber un estándar similar porque nuestros niños y niñas se lo merecen, indistintamente de si el niño es de la comuna X o de la otra comuna, todos tienen que tener el mismo estándar. Todos merecen también, buenas mascarillas certificadas, claro, todos merecen tener eso. las condiciones de Lo ventilación del en la sala que corresponde. sí. Todo, exactamente. Pero el todos. tema- Entonces el tema aquí de lo que hay fondo- es una lógica distinta. Y lo que, no, solo para agregar, ahí está la inequidad territorial también. No puede ser que una comuna, porque tiene plata, por ejemplo, yo que trabajo en Ñuñoa, la comuna de Ñuñoa tiene desde el año pasado medidores de CO2, Claro. tótem para el alcohol gel, se reparten mascarillas, porque es una comuna que tiene las posibilidades de hacerlo, y qué bueno que así sea, que los niños y niñas Claro. de Correcto, esta comuna correcto. lo puedan tener.
pero esto debería ser igual en todas las comunas y sabemos que no lo es. Esa no Exactamente. es la realidad de todo el país. Entonces volvemos a un tema que siempre está gravitando en Chile, que es la equidad. Exacto. Claro. O sea, y como bien, porque siempre topamos con el mismo tema, la equidad. Y también algo interesante que dice Carlos es que el tema de no llevar el diálogo es lo que siempre se le ha criticado a este gobierno, que no tiene calle. Exacto. O sea, por ejemplo, yo soy periodista, si yo no voy a terreno y no hablo con ellos, ¿cómo yo voy a saber? Entonces, es muy prepotente como decir, ya, aquí no hay equidad y aquí vamos a volver a clase, y creo realidades como que los profesores no quieren volver a clase porque son flojos. Y eso es lo que están haciendo. Y va a ser la tormenta perfecta, pero las repercusiones no le va a llegar a este gobierno, le va a llegar al próximo. Que ojalá que tampoco, que no haga lo mismo que este gobierno, que es ideologizarlo todo. Es que ¿sabéis qué? Ojalá que sí, ojalá, Claro. estamos con la esperanza, porque tampoco sabemos. Ahora, el tema de no tener calle es súper importante porque nos enfrentamos, y quizás fue una de las cosas que empezaron a generar una efervescencia, digamos, social, y que da origen también al estallido. Tiene que ver, quedó en evidencia, Carlos, cuando uno escuchaba a los ministros diciendo cosas como, por ejemplo, compren flores porque están más baratas, levántense más temprano, porque a ver, por si acaso, les cuento, yo ocupo transporte público y me parece que es importante ocupar transporte público, ojalá todos ocupáramos el transporte público. Le quiero contar a la gente que en general en este país la gente se levanta tipo 6 de la mañana, ya el transporte público no solamente está funcionando, ya tiene una alta cantidad de gente, por si acaso. Entonces ya eso, por ejemplo, es un detalle sutil, pero importante. Me preocupa porque yo creo que lo que dice Leo es súper importante también entender que el tener calle es de verdad tener la capacidad de observar, pero de observar realmente. Y ahí hay una cosa, Carlos, que tú has mencionado varias veces y que yo creo que tenemos que profundizar o tenemos que subrayar, es esta idea de la inequidad, la desigualdad con que se construye este país. Desde ese punto de vista, por ejemplo, tenemos a una ex ministra de Educación de la Concertación, digamos, devenida una mujer de derecha, Mariana Elwin, que llegó a decir que efectivamente los colegios públicos tenían 20 alumnos, que a ella le constaba que los colegios públicos tenían 20 alumnos. Le cuento a la señora ex ministra, devenida en una persona de derecha, de ex Concertación, que eso no es cierto. Entonces, ¿dónde se va generando esta fantasía? ¿Cómo se va generando esta fantasía? ¿Cómo podemos empezar a por lo menos, abrir esa ventana o esa puerta para que se empiece a ver la realidad? Porque seguir leyendo la realidad con nuestras realidades, que te aseguro que son mucho más confortables que la de la mayoría de los chilenos, sin duda alguna, es un error garrafal. ¿Cómo se puede hacer, Carlos? ¿Cómo por ejemplo, ustedes desarrollan estrategias comunicacionales como las que estamos haciendo ahora? ¿Tienen llegada, por ejemplo, a muchos medios más allá de este? Se establece, porque insisto, la creación del enemigo también tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Cómo lo están haciendo ustedes desde ese punto de vista? Sí, efectivamente. Mira, primero nosotros tenemos una red que en realidad pocas profesiones la permiten y que tiene que ver precisamente con la labor que nosotros realizamos. Nosotros tenemos una relación directa con nuestros padres y apoderados, todo el año, incluso en vacaciones. Y no tiene que ver solo con la pandemia, digamos, permanentemente, porque estamos preocupados porque el niño se enfermó y el apoderado nos avisa, porque hay algo de la tarea que no se sabe y el apoderado llama, y llama el sábado y llama el domingo, y tenemos entonces lo primero una relación muy directa con ellos, y por tanto eso ha permitido de que efectivamente el apoderado, yo diría muy sabiamente, más que preocupado por lo que diga el ministro respecto de que si hay que volver o no hay que volver, claro, a quien le preguntaba era a los profesores. Claro. Y le decía, profesor, ¿usted cree que está la condición en su escuela, en esta escuelita de aquí, en este territorio concreto? Y por supuesto que por ese motivo fue, dentro de muchos otros, el que muchos padres obviamente que optaban por no enviar los niños a la escuela. Ahora, nosotros también hemos logrado mantener una voz en alto durante estos 2 años. Y si uno analiza en realidad a nivel de los gremios, pienso que ha sido el gremio que mayormente ha levantado la voz en función de lo que ha sido escuchado en términos nacionales, precisamente porque más allá de que no quieran escucharnos muchas veces, o de que en definitiva lo que digamos no va en la línea de
de la editorial del medio determinado o del gobierno que tenemos hoy día. Lo concreto es que estamos enfrentando una situación en donde hemos dado una respuesta que va en directa relación con lo que está pensando la gran mayoría de los chilenos. Sí, muchas de las cosas que nosotros hemos dicho son de sentido común, ni siquiera hay un tema tan rebuscado, tan especialista que hay que señalar. Cuestiones de sentido común que los padres se los apropiaron, lo hicieron propio y dijeron, sí, en realidad los profesores nos están defendiendo. Porque además yo creo que es importante señalar que la lucha que nosotros hemos dado no es para defender al gremio o defender a los profesores. Nosotros lo que estamos haciendo es defender las comunidades educativas, asistentes de la educación, padres, apoderados, familia, nuestros estudiantes, porque indudablemente que uno que se contagie al resto. Y allí ya no importa si es profesor, si es asistente. En la casa nosotros sabemos que nuestros niños viven con sus abuelos en muchos casos, y que llegaran con el virus a la casa iba a significar que el abuelo se moría. Así de terrible. Y eso lo tenemos muy claro. Entonces, por eso yo insisto, creo que más allá de tener muchos amigos o amigas en los medios de comunicación, que la verdad que no son tantos, lo que nosotros hemos hecho ha sido fundamentalmente representar la voz de los que no han aparecido durante todo este tiempo, porque forman parte de lo que el ministerio o el gobierno ha querido acallar, pero que no lo ha podido acallar porque tenemos en realidad la fuerza de representar no solo al gremio docente, sino que a las comunidades educativas en general. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran, y como siempre aquí sí tiene un espacio, por supuesto, Carlos. Bien breve, mira, a partir de lo que decía Jaime, antes lo quise plantear, pero creo que es súper importante decirlo. Aquí hay una premisa que se ha venido señalando del nuevo gobierno, por parte del nuevo gobierno, y que también la ha dicho este gobierno. Por eso yo quiero poner ahí atención respecto de esto. Esta lógica de que las escuelas tienen que ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar. Lo ha dicho Figueroa y lo ha dicho Boris. Entonces sí, parece como muy todos de acuerdo, claro, podemos estar hasta de acuerdo. El problema es que eso lamentablemente queda en un eslogan vacío si no tiene efectivamente una bajada que signifique recursos frescos de parte del Estado de Chile para garantizar que ese regreso, para que esas escuelas estén abiertas y los niños lleguen, se haga efectivamente con la seguridad que nuestros niños se merecen. Entonces yo un poco llamo a no quedarnos impactados con esa frase que suena muy bonita, pero que si efectivamente no tiene recursos frescos de parte del Estado de Chile para que las escuelas abandonadas, porque la educación pública en Chile está abandonada, salga de esa condición. La verdad es que esa situación de que sean las primeras en abrir y las últimas en cerrar puede sonar muy bonito, pero no va a solucionar el problema. Eso quería comentarles, un abrazo a la distancia.